sublime gracia del Señor. El tema que estamos estudiando es el Espíritu Santo y su obra, ¿sí? Esa es la serie. Y tenemos un tema más particular, ¿no? Que es, en este momento, si hay algunos dones que están vigentes. Hemos hecho un recorrido, el Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Cierto? Si el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Hijo es engendrado por el Padre, pero el Espíritu procede, es enviado por el Padre y por el Hijo. Vimos la obra del Espíritu Santo en la creación, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en cuanto a la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento y la santificación. Y decíamos que la regeneración es exactamente la misma, pero la santificación no, porque el Espíritu Santo no moraba en los creyentes, sino con los creyentes, ¿cierto? Y ahora que venimos al Nuevo Testamento nos preguntamos cómo es la obra del Espíritu Santo, porque venimos al libro de Hechos y vemos una cantidad de cosas que parece que suceden hoy, pero que cuando vamos a la Biblia, como que es como cuando usted compra un televisor Panasonic y hay otra persona que compra un televisor Panaphonics, ¿cierto? O compra un Sony y el otro compra un Sony, ¿cierto? Aquí había uno más chistoso y era la imitación de los tenis Adidas, ¿no? Entonces, ustedes saben que los chinos hacen AAA, hacen AA y pues ya de ahí para abajo, ¿cierto? Pero aquí sacaron una imitación de los tenis Adidas que se llamaban, dizque, Adidas. Y no, esa sí era olímpica, ¿cierto? Entonces lo que vemos hoy, que nos dicen que son los dones, nosotros vamos a la Biblia y parecen una vulgar imitación, una imitación barata de lo que vemos en la historia de la iglesia, en la historia de los hechos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces la pregunta es, ¿están vigentes esos dones? Si están vigentes, ¿por qué no son iguales? Y eso es lo que hemos tratado de responder. Entonces, remitiéndome a lo que Sam Waldron nos dice, presentamos el argumento de cascada. ¿Qué es la cascada? Pues hay una parte alta y por ahí desciende el agua, ¿cierto? Y en la parte superior vemos, ¿hay apóstoles hoy? No, ya lo comprobamos con la escritura. Entonces descendemos a el siguiente escalón. ¿Hay profetas hoy? No, ya lo demostramos con la escritura. Ahora vamos al siguiente escalón en descenso. ¿Hay lenguas hoy? ¿Hay vigentes las lenguas hoy? Y decíamos la semana pasada que si se caen los apóstoles, se cae todo. Todo este continuismo que hay en algunos sectores de la iglesia de sana doctrina y que abunda en el pentecostalismo, se cae por su propio peso. Si no hay apóstoles, no hay razón para que haya profetas, ni tampoco hay razón para que hayan lenguas, porque las lenguas era profecía en otros idiomas, y si no hay ni apóstoles, ni profetas, ni lenguas, pues no hay necesidad de corroborar ese ministerio a través de señales y milagros. No hay. Entonces, si no hay apóstoles, todo lo demás se cae. Se cae por su propio peso. Pero estamos demostrando esto a través de la escritura. Entonces, seguimos en el siguiente escalón, en nuestra cascada de argumentos. Y vamos ahora a hablar de las lenguas. ¿Ustedes han tenido experiencias con este fenómeno de las lenguas? Supongo que sí. Yo vuelvo y les cuento la historia. Y que no solamente mi historia, hay otras personas que cuentan esta historia, incluso pastores, de cómo yo pensé que eso era, o sea, cuando uno escucha a personas como Cash Luna hablar de que vino el Espíritu Santo y los visitó, uno se imagina
una persona leyendo la palabra de Dios y orando y que sintió un estruendo en su casa y que algo se apoderó de él y empezó a hablar en otros idiomas y que vio la gloria de Dios. Pero hemos escuchado desde fritar huevos hasta repeat after me, es decir, la experiencia de el don de las lenguas viene a una persona en estas narraciones populares, desde yo estaba fritando huevos en la cocina y me vinieron las lenguas, hasta si no sabes hablar en lenguas, ven, yo te enseño, repite después de mí, que fue nuestro caso. En mi caso fue que yo no podía hablar en lenguas. Cuando yo estaba en el movimiento carismático, yo no podía hablar en lenguas, y yo veía que el de al lado hablaba en lenguas, el otro hablaba en lenguas, el de al lado se caía. Yo decía, pero ¿por qué a mí no? Y yo me sentía como un cristiano de segunda categoría, como un Judas. Yo me sentía como un Judas porque decía, pero es que yo, ¿será que yo soy salvo? ¿Será que yo no soy salvo? Yo no hablo en lenguas. Y yo pasaba las administraciones allá, que el apóstol que está por los lados del hospital era Momeos, le envío mis saludos desde aquí, que se arrepienta pronto. Yo pasaba al frente y oraban por mí, y yo veía que el de al lado se caía, y el de al frente se caía, y el otro se caía, y que el otro hablaba en lenguas, y que el otro se sacudía, y a mí no me pasaba nada. Y decía, ¿qué me está ocurriendo a mí? Dios no mora en mí, ¿por qué el Espíritu Santo no me quiere? ¿Por qué el Espíritu no obra en mí? Entonces, en otra congregación en la que estuve en un retiro, nos llevaron a que fuéramos llenos del Espíritu Santo. Imagínate tú que el apóstol le da órdenes al Espíritu Santo, ¿no? Ese ya era otro apóstol, porque yo tuve el privilegio de conocer varios apóstoles, ¿cierto? De mentiras, pero repita después de mí, es la forma, repita después de mí. Entonces le dicen a uno el balbuceo y uno lo único que tiene que hacer es repetir. Pero como yo quería ser original, y pasaban el apóstol y los pastores por el lado de uno y veían que uno no hablaba, entonces yo le decía, ¿qué pasa? No, es que no me sale. Y decía, no, suelte la lengua, diga lo primero que se le venga a la cabeza. ¿Cómo? Dele rienda suelta a la lengua, lo primero que se le venga a la cabeza y repítalo. Y sí, la primera burrada que a uno se le viene a la cabeza, uno empieza a repetirla como loco, y sí, bla, 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 bla. A mí me está hablando en lenguas. Literal, bla, 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 bla. Otro por allá, la, 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 la. Literal. Y otro por allá, Rambo salta la banca, Rambo carga la bazuca, la baja y la baja y la baja y la baja. Literal. En resumen, todos los que estábamos allí hablamos en lenguas. ¿Pero qué lenguas? ¿Sí? Balbuceos ininteligibles, balbuceos que nadie comprende, que nadie entiende. De hecho, incluso una señora ahí en esa congregación que dice que cantaba en lenguas, y yo en la Biblia, cuando hablaban de cantar en lenguas, había algo a mí que no me convencía del asunto, de verdad. Yo decía, bueno, pero yo pensé que eso era como que uno veía la gloria de Dios, ¿no? O sea, yo leía los libros de Benny Hinn, Buenos Días Espíritu Santo, y yo esperaba algo así, ¿no? A Benny Hinn Jesús lo visitaba todas las mañanas, yo esperaba algo así. No, repita después de mí. Yo terminé, me decepcioné, yo dije, pues esto es hablar en lengua, yo pensé que era algo más. Y había una señora ya que cantaba en lenguas, literalmente, chalalala, chalalala. Y la señora empezaba a brincar de un lado para otro cantando, chalalala, chalalala, chalalala. Parecía que estuviera cantando la canción del pájaro loco, tarareándola con su chalalala. Y cuando empezó ella a hacer eso, dijeron, es que eso es el cántico nuevo de Apocalipsis. Está cantando en lenguas. Y yo vengo a la Biblia, yo no encuentro por ningún lado el tal cantar en lenguas. Miren hasta dónde se van degradando la palabra de Dios
el don de Dios y el don del Espíritu Santo. Es necesario que entendamos por la Escritura qué es el hablar en lenguas, su uso correcto y en qué nos afecta a nosotros eso, o qué tenemos nosotros que ver con ello, o están vigentes hoy para nosotros. ¿Por qué nosotros no hablamos en lenguas? ¿No se han preguntado? Porque acá en la iglesia no se enseña, no se promueve, perdón, porque lo vamos a enseñar, pero porque no se promueve eso. Tú tienes que hablar en lenguas. En otra congregación, antes de servir en la iglesia, nos preguntaron, ¿ustedes hablan en lenguas? Porque acá solo pueden servir los que hablan en lenguas. Pues como yo había tenido mi encuentro con el bla, 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 pues yo dije, sí, yo hablé en lenguas. No lo he vuelto a hacer, en ese retiro lo hice, pero bienvenido. Y empezamos a servir en esa congregación. Claro, en esa congregación no importaba si tú eras adúltero, ladrón, fornicario, recasado, recasado, mentiroso. Pero ¿hablas en lengua? Sí, claro, bienvenido al club. Entonces, vamos a hablar hoy de esto. De si las presuposiciones que tiene la iglesia moderna hoy son válidas, si debemos caminar a la luz de estas presuposiciones o tenemos que remitirnos a la Escritura y afianzarnos en lo que dice la palabra de Dios para obedecer lo que enseña la Escritura, ¿cierto? Entonces el título de la enseñanza de hoy es ¿hay don de lenguas hoy? ¿Hay don de lenguas hoy? Y vamos en primer lugar, a definir qué es el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Muchas personas a estas alturas del partido no saben, no podrían dar una definición de qué es el don de lenguas. Hoy lo vamos a ver en la Escritura. Entonces, cuando empezamos con esta serie del Espíritu Santo, dijimos en primer lugar que lo que sucede en el libro de Hechos no es una norma de lo que debe ser la iglesia, no es el modelo a seguir. La iglesia primitiva, en el que explotó, que se inauguró en el día de Pentecostés, no es el modelo a seguir. No es que los creyentes de Hechos sí eran cristianos de poder y nosotros pues somos cristianos de segunda. No. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que lo que sucedió en Hechos fue la conclusión de la obra de Jesucristo. Que la obra de Jesucristo fue su nacimiento, su ministerio terrenal, su muerte, su resurrección, su ascensión y la promesa del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Entonces todo eso encierra la obra de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo prometió, le prometió a sus discípulos que Él enviaría otro consolador. Es parte de su ministerio. El Espíritu Santo fue enviado por Jesús. ¿Fue enviado para qué? Para colocar el cimiento de la iglesia, para capacitar a los fundadores de la iglesia, para capacitar a los apóstoles de Jesús. Y una vez ya puesto el cimiento de la iglesia, el fundamento, ya no hay necesidad de continuar poniendo el fundamento. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Lucas escribió el libro de Hechos. Escribió el Evangelio y después escribe el libro de Hechos, ¿cierto? El libro de Hechos Lucas lo escribe por narrativa de Pablo, por investigación y porque él acompañó a Pablo en parte de su ministerio, ¿sí? Entonces, en algunos casos Lucas fue testigo ocular, en otros casos él recopiló la historia por boca de Pablo, ¿sí? Podríamos decir que el autor intelectual de Hechos de los Apóstoles es el apóstol Pablo, ¿sí? Así como el autor intelectual del Evangelio de Marcos, ¿quién es? El apóstol Pedro. Algunos dicen el Evangelio de Pedro.
y están en lo correcto, pero también es el Evangelio de Marcos, porque Marcos lo escribió. Entonces, en Hechos capítulo 1, versículo 8, se nos da la introducción al libro, ¿no? Hechos capítulo 1, versículo 8, ante la pregunta de los apóstoles, el Señor les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿para qué Dios envió el Espíritu Santo sobre los apóstoles? Para que hablaran en lenguas y demostraran que verdaderamente eran espirituales, para que le enseñaran a los que no hablaban en lenguas que ellos eran espirituales y los otros eran cristianos de segunda, para fomentar el orgullo espiritual, como sucede hoy. ¿No? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Para qué Dios envió el Espíritu Santo? Para que ellos fuesen testigos. ¿Para qué? Para que empezaran a predicar el Evangelio, a testificar de Cristo, no solamente allí en Jerusalén, que es el contexto inmediato, sino en los alrededores de Jerusalén, ¿sí? En el mundo judío, en Judea. Luego, en las ciudades aledañas como Samaria y posteriormente en todos los confines de la tierra. Ese es el propósito por el cual vino el Espíritu Santo. Pero también Lucas nos está dando la introducción al libro. Aquí nos está haciendo un resumen de todo lo que viene en el libro de Hechos. Nos describe el propósito del libro. Narrarnos que el ministerio de los apóstoles, cómo se fue desarrollando, ¿sí? Desde Jerusalén, donde vino el Espíritu Santo en Pentecostés, hasta ver a Pablo predicando el Evangelio en Roma, en Éfeso, en Corinto, en Asia Menor. Entonces, Hechos nos presenta esa historia. Y cuando vamos al capítulo 2, que lo leímos en la introducción, ¿qué vemos? Acá hay una promesa. Esta es la confirmación de la promesa hecha por Jesús en el Evangelio de Juan a sus apóstoles. Pero aquí en el capítulo 2 vemos el cumplimiento de la promesa. El capítulo 2 que lo leímos con anterioridad, y les invito a que se ubiquen allí. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces viene el Espíritu Santo, se cumple la promesa de Jesús, y la señal visible y audible de esa manifestación del Espíritu Santo, ¿cuál es? Que empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Sí? ¿Cómo hacía un creyente o un incrédulo para saber que Juanito tenía el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no se ve. Y no había tiempo de esperar a que Juanito hiciera el curso de premembresía para bautizarse, que la iglesia lo reconociera como creyente, que asistiera a los cultos, etcétera, etcétera. No, era necesario que el evangelio se predicara de forma rápida. Y la señal visible era que todo aquel en quien reposaba el Espíritu Santo, que era lleno del Espíritu Santo, hablase en otros idiomas. En este momento, porque como vamos a ver más adelante, no siempre que alguien se convertía hablaba en lenguas, y eso tiene una explicación que no la vamos a ver hoy, tiene una razón de ser. Solamente vemos ese fenómeno en 4 ocasiones: Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, Hechos 10 y 11 y Hechos 19. Solo en 4 eventos del libro de Hechos se ve que las personas que se convierten hablan en lenguas, pero en el resto del libro de Hechos no vemos esa manifestación. Y eso tiene una razón de ser, que la vamos a ver más adelante. Entonces, aquí se plantea el inicio del programa divino. El inicio del programa divino que iban a desarrollar los apóstoles, ahora capacitados por el Espíritu Santo.
Pregunta. Bueno, y Lucas es intencional al escribir esto. Lucas es intencional, nos quiere decir algo con esto, pero ¿qué tiene que ver eso con el hablar en lenguas? ¿Qué tiene que ver la predicación del evangelio con hablar en lenguas? ¿Qué tiene que ver el programa de Dios con el hablar en lenguas? Bueno, porque es el derramamiento del Espíritu Santo el que va a capacitar a los creyentes para la expansión del evangelio. No perdamos de vista Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ese es el resumen de Hechos. Esa es la semilla del libro de Hechos. Y no la podemos perder de vista. Lo que sucede en los capítulos posteriores es el desarrollo de esa premisa de Hechos 1:8. Lucas la plantea en Hechos 1:8 y en el resto del libro la desarrolla. O sea, lo que Hechos nos va a mostrar es eso, cómo se desarrolló ese testificar a Cristo en Jerusalén, Judea, en Samaria, en el último de la tierra. Y cuando viene el Espíritu Santo los capacita para cumplir Hechos 1:8. Y ahora vamos a ver cómo fue posible ese desarrollo, ¿sí? Entonces, como hemos dicho anteriormente, el derramamiento del Espíritu Santo que se registra aquí es un evento ocurrido una sola vez, porque así como Cristo murió una vez, resucitó una vez, se ascendió una vez, el Espíritu Santo viene una sola vez para fundamentar a la iglesia y capacitar a los creyentes para cumplir Hechos 1:8. Para cumplir la obra a la cual Jesús los había llamado. Hechos 1:8, Mateo 28, 19 y 20. Y así se inaugura el escenario de toda la era cristiana. Esta es la inauguración de la iglesia, la inauguración de la era cristiana. Entonces ahora sí entremos en materia. Vamos a leer los versículos 4 hasta el 11. Hechos 2, del 4 al 11. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, y perdón por si alguien se asustó o se despertó, las maravillas de Dios. Les oímos hablar en qué? En nuestras lenguas. Con eso es suficiente para desbaratar el argumento de este parloteo que nadie entiende, que vemos hoy en las iglesias. Con ese versículo es suficiente. Pero pues hay mucho más. La Biblia nos regala mucho más para profundizar. Ahora bien, ¿por qué se reunían los judíos en esta temporada? Porque era la fiesta de Pentecostés. Claro, muy bien. La fiesta de Pentecostés era una de las 3 fiestas más importantes del judaísmo. Estaban la Pascua, muy bien, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Y era mandato de Dios que los judíos, no solamente los judíos nativos, sino los judíos de la dispersión vinieran y se reunieran en Jerusalén a celebrar esa fiesta, esas 3 fiestas. Obligatorio. Todo verdadero judío se pegaba el viaje desde cualquier lugar del mundo conocido a Jerusalén, una vez al año, a celebrar la Pascua, a celebrar Pentecostés y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Eso sí amaban a su religión. Hay personas que no vienen al culto, es que no había moto. Sí, argumentos tan. Esta gente viajaban desde otros países 3 veces al año a celebrar sus fiestas.
Ya tenemos personas que no vienen y dicen que por qué no había moto. Ay, no, como dicen en Cali, no jodas. No jodas, o sea, en serio, no es que no había moto. La moto le acabó la gasolina, pues Dios nos dio pies, ¿sí o no? Para eso. Pero bueno, cada quien su santo, como dicen por allí. Entonces se reunían con este propósito. Estas fiestas eran conocidas como las fiestas peregrinantes. Hacían una peregrinación para viajar a Jerusalén para celebrar estas fiestas en honor a Dios, ¿cierto? Este era el escenario ideal para la explosión del Espíritu Santo. El escenario ideal para Hechos capítulo 1, versículo 8. Para que me seáis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta en lo último de la tierra. Miren lo que dice el versículo 4. Fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿sí? Y la palabra allí griega que aparece por lengua es, nosotros utilizamos la palabra idiomas, pero en otros, hay naciones y países que utilizan la palabra lengua o si utilizan la palabra lenguaje. Para nosotros no es tan común, hablamos de idiomas, pero en otros lugares se utiliza la palabra lengua. Y tenemos la palabra lengua que proviene de la palabra griega glosa con doble S, que significa lenguaje o idioma o dialecto. Pero la palabra precisa para dialecto es dialecto. Entonces, este es otro argumento. Fácil. ¿Cuáles eran las lenguas que estaban hablando los creyentes del primer siglo? Idiomas. Glosa no solamente significa idioma, significa un idioma inteligente, un idioma entendible, un idioma con gramática, un idioma con significado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como vamos a ver un poco más adelante, ha habido personas que se han dedicado a estudiar el fenómeno del parloteo, la glosolalia esta de hablar en lenguas, y se han dado cuenta que lo que la gente dice no tiene ningún sentido. Lingüistas que han tomado este balbuceo y dicen, bueno, vamos a examinarlo a la luz de la regla de la gramática, de la semántica, a ver qué idioma es. Todos los idiomas tienen un conjunto de reglas, de significados, de gramática, y llegan a la conclusión, esto es una, como dijo un predicador, esto es una tontería, una reverenda tontería. Porque yo escuchaba al apóstol decir, el hablar de lenguas de él era así, con todo respeto a la palabra de Dios, porque lo que piensen los demás hermanos, que ojalá abran los oídos y escuchen la verdad. La baja y la baja y la baja y la baja. Y el hablar en lenguas de este señor era media hora diciendo la baja y la baja. Y yo decía dentro de mí, hombre, pero qué idioma tan sencillo. Más sencillo que los sordomudos que no aprenden el lenguaje de señas. Uno puede hablar con un sordomudo que no aprendió el lenguaje de señas con señas. Hay uno que a veces va allá al negocio y yo hablo con él y mi esposa me dice, ¿usted cómo le entiende? Y yo le digo, no, pues que no tiene, por ejemplo, si uno habla de comer, uno hace así. Si habla de tomar algo, hace así. Si habla que está haciendo calor, hace así. O sea, y hay muchas señas, pero este hablar en lenguas, con 2 o 3 supuestas palabras, se compone todo el idioma. ¡Wow! ¡Qué idioma tan sencillo y tan útil! No tengo que aprenderme palabras ni nada, ni la M con la A, ni la M con la E, ni la M con la I. Solamente aprendo la bajay y con eso digo todo. ¡Bacanísimo! Si hubiera una escuela de esos idiomas, quebraría. Porque profesor de la bajay, uy, yo quiero aprender la bajay. ¿Y qué es? La bajay, la bajay, la bajay, la bajay. ¡Ay, qué bacanísimo! Entonces, se ha llegado a la conclusión de que este fenómeno no es otra cosa sino balbuceo ininteligible, algo que no tiene sentido, un absurdo. No solamente tenemos glosa en el libro de Hechos, en todo el Nuevo Testamento, y hay pasajes del Nuevo Testamento que corroboran que glosa es idioma. Apocalipsis 5:9. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 nos dice:
y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Mire que el cántico nuevo que cantaba la señora en cuestión no era chalalala, chalalala. El cántico nuevo era: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. O sea, el cántico se entendía. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿A quiénes? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces nosotros leemos ahí lengua y a nadie en sus 5 sentidos se le va a ocurrir decir que lengua es la baja y bla, 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 o Rambo salta la manca, Rambo carga la azúcar. No, lengua ahí está hablando de idioma. Tú nos has redimido para Dios de todo linaje e idioma y pueblo y nación. Es decir, estos textos nos hablan de la universalidad del Evangelio, que el Evangelio salva a personas de todo el mundo sin distinción, ¿no? No sin excepción, sin distinción. Entonces viene el negrito de África, viene el blanco de ojos claros de Dinamarca, el indígena del Amazonas o de la Guajira. Para todos hay salvación en Cristo si se arrepienten. Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Qué nos dice este versículo? La misma historia. Los creyentes salvos son personas de toda nacionalidad, de cualquier idioma, porque pues dentro de un país también puede haber varios idiomas, o por ejemplo España. España hablan castellano, pero también hablan catalán, también hablan gallego. También los del País Vasco hablan otro idioma y están dentro del mismo país. O aquí, por ejemplo, en Colombia o en Venezuela, hablamos español, ¿cierto? Español latino, pero hay comunidades donde hablan, por ejemplo, yucpa, guayú, ¿cierto? Santandereano, paisa, rolo. Hay dialectos dentro de los países y la Biblia está diciendo que a todas esas personas las ha alcanzado Cristo a través del Evangelio, sin distinción. Hechos 2:5, mire lo que dice, volvamos a nuestro texto de Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 5. Recuerden que mire, cada palabra que está escrita, esto es como Hollywood. En Hollywood no hay casualidad, en la televisión nada es casualidad, todo está hecho a través de un libreto, todo está libreteado, hasta el traje de baño de la muchacha que sale en el comercial, el color, absolutamente todo tiene una razón de ser. La canción que ponen, si es en la playa, si sale el sol, todo tiene una razón de ser y es hecho con un propósito. En la Biblia todo tiene una razón de ser. Leamos el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de qué? De todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué escribió Lucas esto? Porque él quiere darnos a entender que pues esto es una hipérbole, ¿no? Una hipérbole es una exageración, una figura literaria que utiliza la exageración para darnos una idea más contundente. Mire, esto se los he dicho 1.000.000 de veces. Bueno, yo no se los he dicho 1.000.000 de veces, pero quiero dar a entender que les he dicho muchas veces ya. Y él dice, de todas las naciones bajo el cielo. Pues obviamente no, porque todavía no, los chinos no estaban allí, los japoneses, nosotros los indígenas no estábamos allí. Pero Lucas está dándonos a entender que el mundo conocido, venían judíos de todas partes allí, y de todas partes con un idioma cada uno. En los versículos siguientes vamos a ver las naciones a partir del versículo 9. Dice la palabra de Dios que estos judíos eran ¿qué? Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, ¿sí?
Sigamos. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. No era que el judío que venía de Egipto hablaba con el chalalala y el que venía de Etiopía a la bajay. Y eso es lo que, no. En su propio idioma. Ellos venían de diferentes naciones con un idioma y cuando eran bilingües o trilingües y llegaban allá y esperaban oír a la gente hablar en ¿qué? En griego o en hebreo o en arameo, ¿cierto? Porque ya el hebreo se había perdido un poco por la cautividad babilónica. Esperaban oír a la gente hablar en arameo o en griego, ¿no? Escuchaban hablar, ¡wow! Me está hablando en mi idioma. En el idioma de los egipcios, en el idioma de Mesopotamia, ¡wow! Versículo 7. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y aquí pues puede el mal hábito de leer la Biblia así, ¿no? Como Valentino Rossi, ¿no? O Michael Schumacher. No, ahorita no es Schumacher, ahorita es Leclerc, ¿cierto? O Hamilton, pero Hamilton pues ya no está primero, ¿no? Ahora es Leclerc. O Verstappen. Ya me leí el capítulo 2. Pero, ¿cuál es el problema con los galileos? ¿No se han preguntado ustedes? Bueno, pero porque ellos se asombraron que eran galileos. ¿Eran personas qué? Eran personas sin cultura. Eran personas que no tenían educación. Eran personas de las que no se esperaba mayor cosa. Judíos de segunda categoría. ¿Tú eres de Galilea? ¿Tú eres de Galilea? Como que alguien del interior diga, ¿tú eres gocho? Y eso que acá hay universidades. En Galilea no había escuelas para capacitarse renombradas, donde no, se viene de aquí de la Universidad de Galilea. ¿Es de Galileo? Mire lo que dice Juan 1:46, cuando Felipe le dice a Natanael, mira, allí está el Mesías, el Jesús de Nazaret. ¿Y qué dice Natanael? Uy, de Nazaret, bacanísimo. No, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ven. O sea, ellos despreciaban a los galileos y Jesús era el Galileo, conocido como el Galileo. Yo de Jesús hubiera nacido en Roma. Roma, romano. A Pablo cuando se enteraron que era romano, temblaron porque lo habían azotado y no podían tocar a un romano. Yo era nacido en Roma. Jesús, Galileo. Ese era un ingrediente adicional para despreciar a Jesús. Por eso se maravillaban de su sabiduría. Y cuando estas personas oyen a estos hablar en idiomas diferentes, dicen, esta gente fue que estudiaron en Open English, aprendieron inglés por internet. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo pueden hablar en otros idiomas si son galileos? Son gente vulgar, sin educación. Eran atrasados culturalmente o, entre comillas, sin letras. Y se identificaban fácilmente porque cuando hablaban se comían las sílabas. Así como hay personas de ciertos lugares que se comen las S al final o las Rs, ¿no? Conocemos unos que dice, voy a ir a comer, me voy a acostar. Quiero comer. Entonces los galileos se identificaban fácilmente por la forma en la que hablaban. Y por eso ellos se maravillan.
¿Esto qué hace? Realza más el milagro del hablar en lenguas, porque no había manera de explicar de forma lógica que estas personas hablaran en estos idiomas. O sea, que lo hubieran adquirido o que naturalmente pudieran hablar así. No, esto tenía que ser un milagro. Que un Galileo hable en otro idioma, eso tiene que ser un milagro. Ah, ahora vemos la grandeza del versículo 7. Ya nos damos cuenta que la Biblia no es para... Por allá va Verstappen en su Fórmula 1. Y estos extranjeros dicen, ¿cómo, en el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pues porque después de la cautividad babilónica, no todos los judíos, recordemos que estuvieron 70 años en Babilonia, y después no todos los judíos emigran hacia Judea, hacia Jerusalén. Muchos se quedan en regiones aledañas, en países aledaños, en naciones aledañas, pero no pierden su cultura. También habían extranjeros que se habían judaizado, personas que venían de otros lugares, que no provenían del judaísmo, que no tenían papás judíos ni ancestros judíos, pero se convertían al judaísmo, que venían hablando en otro idioma. Y miren la lista que encontramos acá. Tenemos partos, medos, versículos 9 al 11. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, obviamente en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, hasta África. Romanos aquí residentes, tanto judíos, o sea que habían nacido en el judaísmo, como prosélitos, es decir, convertidos al judaísmo. Un prosélito era una persona que se convertía al judaísmo, se circuncidaba y ya era judío por adopción, ¿cierto? Cretenses y árabes. Y lo que Lucas está haciendo aquí es, nos da una lista de 15 naciones del mundo civilizado de aquellos días, ¿cierto? Comienza por el este con Partia, Media, Elán y Mesopotamia, luego pasa por Judea hacia Asia Menor, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, de allí a África, Egipto y Cirene, y finalmente a Roma, Creta y Arabia. Es decir, prácticamente todo lo que rodeaba a Jerusalén se encontraba allí. Todas las naciones que rodeaban a Jerusalén estaban allí. Por todos los puntos cardinales, desde todo lugar habían venido personas a la fiesta de Pentecostés y allí oyen el Evangelio. Y esto nos demuestra la universalidad del Evangelio nuevamente. Dios en su soberana providencia determinó que en aquel momento de la historia el Evangelio se iba a desarrollar, ¿cierto? A esparcir a todos los confines del mundo conocido a través de este evento. Esto precisamente tenía que ocurrir allí en Pentecostés para que el Evangelio pudiera esparcirse y extenderse. Si hubiera sido en otro momento, pues no hubieran venido las personas desde los 4 puntos cardinales a la fiesta a oír el Evangelio en su idioma. Entonces miren cómo Dios todo lo hace con un propósito, porque Él tiene un plan y el plan se debe llevar a cabo. Y como vamos a ver la semana entrante, vamos a ver el propósito por el cual esto sucedió. Y también vamos a ver, bueno, el propósito de forma positiva, porque también hay un propósito de forma negativa, por el cual Dios dio este don de lenguas allí en Pentecostés. Porque estalló allí este don. Eso no fue que empezaron por allí, no, hubo un estruendo. O sea, Dios quería llamar la atención de la gente. Y la gente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como aquí, ¿no? Tiran una granada por allá y la gente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuente. Un estruendo.
Dios llamando la atención de las personas. Cuando llegan, ¿qué pasa? Eso sí, como dicen hoy, ¿no? Eso sí fue un gancho. Oyeron el evangelio en su propio idioma, de los 4 puntos cardinales. Y después, estas personas, adivinen qué iban a hacer. Se iban a ir a sus ciudades de origen. ¿Y qué iban a hacer? Iban a, como es natural de todo verdadero creyente, iban a predicar el evangelio. Iban a predicar el evangelio. Ese día se convirtieron 3.000 personas. 3.000 personas se convirtieron. Y muchas de ellas judíos de la dispersión, que iban a llevar la semilla del evangelio a sus naciones de origen. Ya podemos ir viendo el propósito de las lenguas. Pero la semana entrante vamos a hablar más de esto. Amén. Sublime gracia del Señor.